Nuevamente estoy aquí con ustedes, qué bueno que no se han retirado. En esta sección, taller de textos, les quiero leer un par de fragmentos de un escritor que nos dejó hace algunos años, Ricardo Garibay, quien escribió un libro muy interesante que se llama Fiera Infancia. La idea de leerles estos breves párrafos es precisamente para ilustrar lo que decía en la primera intervención. No necesitamos ser famosos, no necesitamos hablar de grandes batallas, no es indispensable tener que hablar de los grandes amores, podemos hablar de cualquier detalle. Lo que nos escribe aquí Ricardo Garibay es la idea que tenía de su padre, y dice de esta manera: que ya va a llegar mi papá, que te metas. Esa era la maldición. En el mejor momento, justo cuando los juegos empezaban a hacerse encarnizados y apuntaban seguras 2 o 3 peleas, se presentaba mi hermana mayor con la estúpida embajada: que ya va a llegar mi papá, que te metas. Eran tardes de vacaciones cortas y frías, noviembre, oscurecía temprano. Rojo aún y chorreando sudor me pegaba los vidrios de la ventana. De punta a punta, la avenida de los Pinos era un mar de muchachos al galope, a los cielos subían las griterías, las oía caer como aguacero feliz en todo el mundo, y jamás después fueron los cielos tan altos, tan hondos, tan puramente azules. Entre encontronazos y carreras pasaban los carritos de lotes, los carritos de tamales, los dulceros, los canastones del pan. En el zaguán retumbaba el portazo de mi madre: que vayas a lavarte, que ya viene subiendo mi papá a las escaleras. Si se dan cuenta, es la imagen que él tenía en su infancia de esta figura tan temible que muchos tuvimos, tan temible y tan adorada que eran estos padres exigentes. Otro párrafo en la página 31 dice: en realidad éramos bastante pobres, y el año que entra, y se refería a que necesitaban comprar una bicicleta, y le dijeron tal vez el año que entra. Por eso dice, en realidad éramos bastante pobres, y el año que entra no llegó hasta que los hijos empezamos a ganar algún salario, muchísimo después de los recortes del pan Lara. Mi padre había sido señor de a caballo en las provincias, llamaba eso y era rigurosamente inepto para la vida en la ciudad. Compró un rancho por San Mateo, al lado de Tepozotlán, de tierras pésimas, y luego lo malbarató para salvar la casa donde muriera 30 y tantos años más tarde, y con el resto compró unos avioncitos colorados y abrió una frutería. Hombre no conocido más torpe en el comercio. Noche a noche nos vinimos comiendo la frutería. Un día entero pasé allí, y él pasó ese día mentándole la madre al aire. Al cerrar, metió en una bolsa sandías, melones y mangos y dijo: ya no salieron, cómetelos antes de que se echen a perder. ¿Quién salió, papá?, le pregunté. Cómete esos plátanos, anda, cómetelos todos, carajo, que se están pudriendo. Algunos párrafos de la infancia de Ricardo Garibay, referencia a su padre. Y ahora vamos a ver otras pequeñas historias, fragmentos muy breves, que recopila Aurora González en un libro muy interesante que se llama Adopción, una aventura abierta. Les voy a leer solamente 2. Uno se llama Víctor de Veracruz, y escribe lo siguiente. Dice Víctor: a mí me adoptaron cuando tenía 3 años de edad. Hoy tengo 15. Mis padres vivían en la Ciudad de México y fueron a realizar trámites en el estado de Veracruz. Te preguntas sobre cómo me dijeron, de cómo llegué a casa, pues recuerdo muy poco de cuando estaba allá, pero tengo un álbum que mi mamá estuvo haciendo en donde hay fotos del albergue, en donde yo dormía, de algunos niños con los que vivía y de juguetes que allá
había con los que según jugaba. Me han dicho que yo llegué de bebé ahí y que no saben nada de mi familia biológica, que me encontraron en una iglesia, que yo creo que Dios quería que ellos fueran mis padres y por eso esta ahora es mi familia. Tardaron mucho en arreglar mi situación económica, jurídica, pero no sé por qué. Bueno, es otra idea de todo lo que podemos escribir, es la literatura del yo, es la literatura en donde podemos manejar todo este tipo de situaciones cotidianas que para nosotros son muy relevantes. Ahora les voy a leer otro párrafo de otro testimonio que dice: no tenía documentación, solo su nombre, es el título. Esto lo escribe no el niño, que después crece, sino esto lo escriben los padres. Y dice: queríamos tener un hijo de inmediato. Al poco tiempo de casarnos fui al ginecólogo y después de algunos estudios me embaracé a los 30 años por inseminación artificial. Tuve a mi hijo sin ningún problema. Después de 14 años llegó mi niña por medio de la adopción. La niña se encontraba en el DIF. Su adopción fue muy rápida. Se metieron los documentos en el mes de julio y en octubre ya estaba con nosotros. La pequeña tenía año y medio y no la habían adoptado porque tenía problemas neurológicos. Cuando ya estaba con nosotros, fue tal la sorpresa de felicidad de la niña que los problemas neurológicos dejaron de existir y la niña empezó a caminar. Después de 1 año y 2 meses salió la sentencia jurídica de que la pequeña legalmente ya era de nosotros. No tenía documentación, solo su nombre. Cuando tuvimos a la pequeña buscamos un terapista y nos dijo que solo era falta de estimulación y que no tenía ninguna lesión. Bueno, el testimonio continúa, es mucho más largo y este texto denominado Adopción, una ventana abierta, que recopila Aurora González Elís, es una producción, una publicación de Mejores Familias y de Indesol. Les voy a poner en ese momento cuáles son los datos de Mejores Familias, por si les interesa tener este texto, puedan consultarlo ahí, hablarles por teléfono y llamarles. Es un texto muy interesante porque habla precisamente de todas las historias de adopción de las personas que no pueden tener un hijo de manera biológica y que deciden hacer esta buenísima obra que es adoptar un niño, ¿no? Ahora, para concluir, solamente quiero comentarles sobre algunos textos que pueden ser muy importantes y que nos pueden ayudar en nuestro trabajo de escribir. Muy particularmente les recomiendo un texto ejemplar de Marcela Guijosa que se llama Escribir nuestra vida. Mucho del formato que voy a seguir en este programa está basado en este libro, no tanto por fusilarme el trabajo de Marcela Guijosa, sino por rendirle un verdadero homenaje a esta persona que durante algunos años me enseñó el oficio de cómo escribir nuestra vida. Otro texto que puede ser muy interesante es el de Taller de Escritura Creativa. Este libro lo escribe la misma Marcela Guijosa junto con Berta Iriart. Es un libro muy interesante en donde pueden ver diferentes técnicas de cuáles son los puntos de vista que debe adoptar el escritor, cuál es la atmósfera en la que debemos de rodear nuestros trabajos, cómo crear un personaje, cuáles son los objetos que nos van a inspirar a seguir escribiendo, en fin. Otro texto también muy interesante y que tiene que ver un poco con la filosofía de este programa es Leo y luego escribo. Este es un libro escrito por Mónica Lavín, en donde nos da muchísimos tips, muchísimas sugerencias, muchísimas recomendaciones de cómo escribir. Primero nos presenta un texto, un breve cuento, un fragmento de una novela, lo leemos y después
nos da muchos consejos sobre cómo escribirlo, ¿no? Y finalmente encontré otro texto que les recomiendo que se llama Taller de Narrativa, de una española, Laura Freixas. Todos están a la venta en las librerías, pues sobre todo las que visito, que son las de Miguel Ángel de Quevedo, tanto Gandhi como El Sótano, el Fondo de Cultura Económico. Ahí pueden encontrar no solamente estos libros, cualquier texto que tenga que ver con la creación literaria, ahí van a estar disponibles. Y finalmente uno de Óscar de la Borbolla, que se llama Manual de Creación Literaria. Tiene inclusive un método muy interesante de cómo generar ideas. Creo que vale la pena que lean cualquiera de estos textos, y si no les satisface, busquen otros. Siempre es muy importante que tengamos la ayuda de un texto que nos vaya orientando, que nos guíe en este trabajo que vamos a emprender de escribir nuestra vida. Bien, pues vamos a continuar con la segunda parte de este espléndido libro que nos está narrando don Jorge Hutich. Gracias.